Continuamos con el deber número 27. En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio número 23. Nos pide que hallemos las dimensiones del rectángulo de mayor área que puede ser inscrito dentro de un círculo. ¿Listo? Entonces consideramos el siguiente gráfico. Un rectángulo, ¿no es cierto?, dentro de un círculo. Es decir, que el círculo toca los extremos del rectángulo y para ello tomamos la siguiente condición, ¿no es cierto?, que el rectángulo esté en la mitad de tal manera que el radio se pueda trazar de igual manera desde el centro del rectángulo, ¿verdad?, y desde el centro del círculo hasta uno de sus extremos, y de igual manera poder obtener la mitad del largo del rectángulo y la mitad de la altura del rectángulo. Entonces consideramos que nos pide que encontremos el área máxima del rectángulo. Entonces voy a considerar el área del rectángulo, ¿verdad? El área del rectángulo es ¿qué? Es el lado por el lado. ¿Cuál es el lado total? En esta parte va a ser x más x, va a ser 2x, ¿no es cierto? 2x por, nos fijamos, y va a ser 2y. Tenemos el área del rectángulo. ¿Listo? Ahora nos podemos fijar que tenemos un área que depende de x y de y. ¿Qué hacemos? Nosotros debemos tener una función que nos permita tener solo una variable independiente, ¿no es cierto? O sea, que el área dependa prácticamente solo de una de las dos variables. Para ello, hacemos una relación geométrica y con esto vamos a considerar la ecuación de una circunferencia de un círculo, si ustedes quieren verlo así, que es esta ecuación. ¿Listo? Entonces de aquí yo voy a despejar y voy a despejarlo de esta forma, r cuadrado menos x al cuadrado, y voy a tomar solo la parte positiva de la raíz de y, ¿no es cierto? Porque recuerdan que yo les he dicho que siempre se toma raíz positiva y negativa, pero y que está representando aquí una magnitud, una distancia, entonces simplemente tomo la parte positiva, ¿sí? Entonces voy a reemplazar esto en el área. Entonces el área va a depender ahora solo de x. ¿Por qué? Porque voy a tener 2x, ¿no es cierto?, multiplicado por 2y. ¿Y cuánto vale? Y vale raíz, ¿no es cierto?, de r al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Sí? Tengo esto. Es decir que el área va a ser 4x por r al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces tengo el área. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Me pide que busque un área mayor. Entonces simplemente, ¿qué hago? Para saber eso, derivo la función del área con respecto a x. Entonces, recordando que el radio de la circunferencia es una constante. El radio es una constante diferente de 0. Ojo, es diferente de 0 porque si no, no tiene sentido. Es una constante, ¿sí? Diferente de 0. Tiene que quedar eso muy claro para que esto funcione. Entonces el radio simplemente es una constante. Entonces realizo la operación. La derivada del primero, ¿no es cierto? Voy a dejarlo de esta forma. La derivada de la primera función, que sería x, es 1. Me queda r al cuadrado menos x al cuadrado, ¿verdad? La derivada de la segunda función, que va a ser esto, va a ser más, ¿no es cierto? Si derivo esto con respecto a x, ¿qué va a ser? Va a ser el exponente que va a bajar, va a ser un medio, ¿no es cierto?, por la raíz. Y esto me va a quedar, lo que está dentro me va a quedar a la menos un medio, por eso va a ir a debajo. Y luego me va a quedar menos la derivada de lo que está dentro con respecto a x, que va a ser, ¿cuánto? 2x. Tengo esto, ¿sí? Resolvamos esto. ¿Qué nos queda? Nos va a quedar que esto va a ser 4, ¿no es cierto?, multiplicado por ¿qué? Por 2 veces a. Y de paso aquí se va, ¿no es cierto?, se va el 2. Entonces simplemente me va a quedar raíz, ¿no es cierto?, de r al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces multiplico. Completo las fracciones. De aquí es como si tuviese un 1, ¿no es cierto?, completo. Y me va a quedar, ya hemos trabajado esto, debe ser fácil. Y nos va a quedar esta parte. Aquí, no se olviden que es multiplicado por la primera, ¿no es cierto? Entonces aquí debería quedarme x cuadrado. Me queda de esta forma, ¿sí? Tengan cuidado al realizar toda la derivada. ¿Listo?
derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. ¿Sí? Aquí nos faltó esta parte, entonces nos queda esto. Esto va a ser igual a ¿qué? A 4 r cuadrado menos 2 veces x cuadrado sobre la raíz de ¿qué? De r al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Sí? Listo. ¿Esto qué debe pasar? Debe ser igualada a 0. La primera derivada debe igualarse a 0, ¿no es cierto? Y de ahí hallamos el punto que debe ser máximo, mínimo. Debemos determinar eso, ¿verdad? Entonces hallamos el punto crítico. En este caso, ¿cuál va a ser el punto crítico? Va a ser un valor para x, ¿no es cierto? Entonces me fijo, ¿qué tengo? Tengo una fracción, entonces tengo que ver qué pasa con el denominador. El denominador siempre debe ser ¿qué? Siempre debe ser diferente de 0. Como tengo una raíz, siempre tiene que ser mayor a 0. Y esto siempre va a pasar. ¿Por qué? Puesto que tenemos lo siguiente. Raíz, ¿no es cierto?, de r al cuadrado menos x al cuadrado. Esto debe ser diferente de 0. Primer lugar. Luego lo que está aquí, como debe ser diferente, entonces simplemente yo debo obtener ¿qué? Que siempre yo debo tener esto de acá. ¿No es cierto? Todo lo que esté adentro debe ser mayor, estricto, a 0. Es decir, no puede ser 0. Y luego simplemente voy a tener aquí, si quiero, que r al cuadrado va a ser mayor que x al cuadrado o que x cuadrado va a ser menor que r al cuadrado. ¿Sí? Es decir, yo voy a tener siempre esta condición. ¿Listo? Ya, y eso tiene que suceder porque estamos trabajando en una circunferencia. Por eso realizamos esta operación. Ahora simplemente me queda analizar ¿qué? El numerador. Reviso el numerador y va a ser r al cuadrado menos 2x al cuadrado igual a 0. De aquí saco el punto crítico. Entonces, si despejo, esto va a ser r al cuadrado igual a ¿qué? A 2x al cuadrado, que va a ser x al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A 1/2, ¿no es cierto?, de r al cuadrado. Perfecto, entonces de x, ¿cuánto debe ser? Saco la raíz, ¿no es cierto?, raíz positiva y negativa de ¿cuánto? De 1/2 de r al cuadrado, y x debe ser igual a raíz positiva negativa de 1 sobre la raíz de 2 multiplicado por r. Pero ¿qué pasa? X es ¿qué? Es una magnitud, es una longitud, es una distancia, entonces no puede ser negativa. Simplemente considero la parte positiva, ¿sí? Ahí es cuando considero solo la parte positiva. Entonces x debe ser ¿cuánto? 1 por la raíz 1 sobre la raíz de 2 por el radio. ¿Sí? El radio es una constante que siempre es mayor que 0. ¿Sí? Siempre el radio, de igual manera, siempre es mayor que 0. ¿Sí? No puede ser 0, debe ser mayor a 0. ¿Sí? Ahí tiene sentido. De igual manera, todo tiene sentido acá. Y finalmente, ¿qué es lo que debemos hacer? Nos pide que encontremos las dimensiones del rectángulo de mayor área, ¿no es cierto? Como este es el punto crítico, aquí deberíamos encontrar la mayor de las áreas. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos falta? Simplemente hacer, y encontramos cuánto vale x en función del radio. Ahora vamos a encontrar cuánto vale y en función del radio. Resolvemos eso. Eso va a ser igual a ¿qué? A r al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Cuánto vale x al cuadrado? 1 sobre 2 r al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Y esto cuánto es? Es la raíz de ¿cuánto? De, esto va a ser 1/2 r al cuadrado, que prácticamente va a ser 1 sobre la raíz de 2 multiplicado por r. Entonces, y, ¿cuánto vale? Y vale 1 sobre la raíz de 2 multiplicado por r. ¿Y x cuánto vale? 1 sobre la raíz de 2 multiplicado por r. ¿Sí? Si queremos racionalizar, lo racionalizamos y sería raíz de 2 aquí multiplicado por 1 y sobre la raíz de 2 multiplicado por la raíz de 2 y me quedaría esto. De esta forma tenemos racionalizado y de igual forma x también debería ser lo mismo. Raíz de 2 sobre 2 y esto multiplicado por r. Y si queremos aquí, entonces puedo determinar, ¿no es cierto? Si quiero ya estos dos factores de aquí, que son parte del área, va a ser 2y, ¿no es cierto? Va a ser igual a raíz de 2 por r. Y entonces 2x va a ser igual a la raíz de 2
por R. Tengo exactamente los valores del rectángulo para calcular el área, que era lo primero que planteamos al principio del problema. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones? Son estas de aquí, ¿sí? Son estas de aquí. Y si queremos ya reemplazar para encontrar el área máxima, obviamente va a ser el máximo. ¿Por qué? Porque estamos considerando todo esto. ¿Cómo deberíamos verificar esto? Tomando la segunda derivada y verificando que las condiciones se cumplan, pero esto bastaría para que el problema esté resuelto, ¿sí? Vamos a encontrar el área máxima precisamente porque R siempre debe ser mayor que 0, ¿sí? Listo. Eso sería todo con respecto al ejercicio 23.